un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Le llamo Monseñor desde Salamanca, de Soledad. Adelante, Soledad. Mire, yo tengo siempre una obsesión con la creación del hombre, que al principio, cuando creó Jesús, Dios, la tierra, el cielo y la tierra, el primer hombre que creó no fue Adán y Eva, serían los que andaban a cuatro patas, los Homo sapiens, por ejemplo, claro. Y fue evolucionando, ¿no? Y entonces Adán y Eva ya eran hombres perfectamente hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues lo que no entiendo es si esos primeros pobladores de la tierra pues tienen también derecho a irse al cielo, porque eso fue millones de años antes de que Jesús viniera al mundo. Vamos a ver, interesante lo que usted plantea, porque nosotros nos hemos imaginado a Adán y a Eva pues ya como unos hombres pues totalmente de nuestra raza, ¿no? Y a veces pues les hemos pintado a Adán y a Eva incluso pues eso, blancos, Eva rubia con el pelo largo. Evidentemente Adán y Eva no tendrían ese aspecto. Adán y Eva tendrían todo el aspecto de un hombre primitivo. O sea, es decir, el primer momento en el que aparece el hombre en el mundo, si estamos, fijémonos bien, en la hipótesis, o en la teoría, no quiero yo entrar a meterme si el tema de el tema de la evolución, qué calificación tiene, si hipótesis y teoría, no quiero entrar en ello porque tampoco soy yo un científico para hablar eso, pero en la hipótesis o en la teoría de la teoría de la evolución, Adán y Eva serían la primera pareja de primates a los cuales Dios les infundió un alma. O sea, llegado un momento en el que ha habido una evolución somática suficiente, somática en el cuerpo del primate que tiene capacidad de poder recibir el alma de Dios, Dios realiza, ¿no?, el acto de la creación del hombre, y el acto de la creación de Adán y de Eva consiste en infundir un alma a un cuerpo que ha tenido una evolución suficiente para poder recibir el alma creada por Dios. De hecho, la imagen con la que el libro del Génesis realiza, por supuesto, yo no estoy diciendo que la teoría de la evolución esté reflejada en el libro del Génesis, no se me ocurre decir tal cosa, pero desde luego es sugerente la imagen en la que el Génesis dice que Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra, o sea, de una materia anterior, y luego le insufló su aliento, es decir, es una imagen sugerente, porque viene a decir que el cuerpo ha venido de la materia y que, sin embargo, el alma ha sido transmitida por Dios, insuflada por él en el acto creador de Dios. Por lo tanto, la pregunta que hace el oyente es una pregunta, claro, en la que le falla la imaginación. Es que Adán y Eva obviamente no iban a tener nuestra raza y nuestro aspecto. Adán y Eva tendrían, pues serían el inicio del Homo sapiens, obviamente. Serían el primer hombre capaz de pensar y de querer, porque al haber tenido un alma transmitida por Dios, tendrían capacidad de pensar y de querer, y de tener libertad, y de utilizarla bien o de utilizarla mal. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, soy María de San Sebastián. Adelante. Tengo una curiosidad, más bien. La iglesia, es decir, la capilla del cementerio, que empezó a funcionar hace poco, me llama la atención el Cristo que está suspendido del techo, es precioso. ¿Por qué no va sobre la cruz? Y otra pregunta, nos dijeron que venía usted a inaugurar la iglesia. ¿Para cuándo? Algo más quiero añadir. El sacerdote que nos da la misa los domingos es encantador, Germán. Gracias. Muy bien. Bueno, quizás yo pienso que tenemos que tener también el cuidado de no utilizar las llamadas de Radio María para hacer un poco consultas de la vida diocesana de San Sebastián, pues porque hay que tener en cuenta que el programa de Radio María se oye en toda España, y entonces
pues hombre, podría no ser prudente, ¿no? Que yo utilizase las preguntas pues para decir el próximo domingo voy o tal o cual. Bueno, pero en cualquier caso la primera pregunta que ha hecho el oyente es interesante. A veces, bueno, pues dentro de las formas de representar de los iconos, ¿no? Sobre Jesucristo, un icono suele ser el de la cruz sin Cristo, o sea, la cruz, el madero únicamente. Lo más frecuente suele ser el madero sobre el cual está Cristo crucificado. Pero también existen imágenes del Cristo crucificado, que es un Cristo sin madero, o sea, que está como suspendido en el aire por unos pequeños cables o algunos hilos que más o menos son invisibles, ¿no? Un Cristo crucificado, pero que está suspendido en el aire. ¿Qué significado tiene cuando se pone ese icono del Cristo sin cruz? Bueno, pues yo por lo menos una de las explicaciones que he escuchado, que a mí más me han ayudado, es decir, ese Cristo crucificado sin madero detrás suspendido, está queriéndose unirse a nuestra cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cruces en esta vida y necesitamos que Cristo venga a nuestras cruces. No queremos una cruz sin Cristo, que sería insoportable. Tampoco queremos un Cristo sin cruz, que sería falso. No es real el Cristo sin cruz. Ese Cristo crucificado quiere venir a crucificarse en nuestras cruces, en las cruces del mundo. Es lo que significa y simboliza tal cosa. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Soy Susana de Valladolid. Muy bien. Y mi pregunta es hace varias catequesis se estuvo hablando sobre la explicación de la Trinidad. Entonces yo no sé si en ocasiones lo he llegado a explicar mal, porque he dicho que Dios Padre con el cuerpo humano de uno mismo, ¿no? Que Dios Padre es la cabeza que piensa lo que el Hijo tiene que hacer, que sería los brazos y las piernas, y el Espíritu Santo el que los une en un mismo corazón. Entonces no sé si estaría bien explicado o no. Bueno, esa explicación no forma parte, digamos, de la revelación, ¿eh? Es decir, en la Sagrada Escritura esa imagen no existe. Vamos a ver, si la utilizas en un sentido simbólico, muy simbólico, puede ser correcta. ¿Por qué digo muy simbólico? Porque, vamos a ver, únicamente el Hijo es el que se ha encarnado. Únicamente el Hijo es el que ha asumido la naturaleza humana. Por eso, claro, hemos utilizado la imagen del cuerpo, diciendo que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo místico. Y es más propio utilizar la imagen del cuerpo referida solamente a Jesucristo, porque solamente Él se encarnó. El Padre no se encarnó y el Espíritu Santo tampoco se encarnó. Por eso, vamos, si utilizas la imagen en un sentido muy simbólico, puede servir para en un momento determinado hacer una explicación de proximidad, pero no insistiría yo mucho en esa imagen, primero porque no forma parte de la tradición de la Iglesia, y segundo porque creo que conviene distinguir que la encarnación, la imagen del cuerpo únicamente la referimos a Jesucristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Emilia, de Madrid. Adelante, Emilia. Mire, que le felicito por Radio María, sobre todo lo primero. Y por usted, le doy muchas gracias a Dios por usted, por la luz que Dios le da para iluminar a este mundo tan oscuro. Y le agradezco muchísimo. Mi pregunta es que en San Juan se nos dice que si no amas al prójimo a quien ves, no puedes amar a quien no ves. Y a mí me preocupa mucho lo de amar al prójimo. Y quiero hacerlo bien como Dios quiere que se haga. Me resulta difícil, por eso quiero que usted me lo aclare, por favor. Que yo, en el prójimo, que es el bueno y eso, sí que veo a Dios y doy gracias, pues como cuando veo una flor y le glorifico por una flor, sí. Pero cuando veo al prójimo que no es como debe de ser, me esfuerzo mucho y yo le digo a Dios, pero bueno, si yo no lo puedo querer, si no es por ti. O sea, yo tengo que hacer la fuerza, decir que a este prójimo primero lo tengo que querer con la fuerza que Dios me da, si no, no le puedo querer. Y yo no sé si esto lo estoy haciendo bien y quiero que usted me lo aclare porque tengo mucho deseo de hacerlo bien, como Dios quiere que lo haga, aunque yo tenga que morir de sufrimiento, porque si lo bueno sí que lo veo y glorifico a Dios en una persona.
Pero cuando la persona no es, pues yo digo, Dios mío, por ti la tengo que hacer esto y por ti la tengo que hablar, porque ya es dura y retorcida. Entonces esto a mí me resulta fuerte. Ya. No lo puedo yo aclarar y por eso le pido que me lo aclare, por favor. Bien, bueno, ante todo yo le doy gracias a Dios por ese deseo tan grande que tiene usted de seguir su camino, de seguir su camino, de decir, Señor, yo quiero seguir tu camino por encima de todo, ¿no? Bendito sea Dios por ello. Vamos a ver, esa expresión del Evangelio de San Juan, si no amamos al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Es decir, que el amor a lo invisible tiene, o sea, parte también del amor a lo que vemos, porque nosotros somos seres carnales y no podemos nosotros amar desde la abstracción, ¿eh? Es así. Nosotros amando comenzamos por amar a nuestro padre y a nuestra madre y ellos nos van elevando hasta Dios, o sea, desde lo que hemos visto hemos ido llegando a lo que no vemos. Y entonces vamos a ver, si por ejemplo uno tiene su padre y su madre que no son el modelo que debieran de ser y que dan un mal ejemplo, etcétera, etcétera, entonces ¿qué pasa? ¿Que ya no amamos al invisible? No, tendremos dificultades, porque claro, como no hemos tenido la imagen de los padres que debiéramos haber tenido, eso nos dificulta, pero no nos imposibilita. Yo aplicaría este ejemplo que he puesto al caso que usted me dice. Claro, a mí me es más fácil amar a los buenos y a los santos, ¿no? Pero me resulta más confuso amar a todos los pecadores que nos rodean, empezando por uno mismo, que también nos cuesta amarnos a nosotros mismos porque nos vemos pecadores. Normal. Claro que es más fácil amar a la Madre Teresa de Calcuta que amar a quien nos está mortificando todos los días, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, es decir, no se asuste de eso, no se asuste, sencillamente piense lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos que amar a los pecadores, incluso amarnos a nosotros mismos, es un amor de misericordia que nos hace conocer mejor a Dios. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que Dios, al amarnos, nos permite hacernos buenos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que amar al prójimo, que es pecador, como lo soy yo, pues en el fondo nos asemejamos a Dios, que también ama con misericordia y tiene que... se nos permite compartir las entrañas de la misericordia de Dios. Amar al prójimo es compartir el ser más íntimo de Dios, que es la misericordia. Luego, usted míralo desde esa perspectiva, ¿eh? A mí el Señor me da la gracia de poder compartir sus entrañas de misericordia, al amar al prójimo que es pecador, al amarme a mí mismo que soy pecador. Quiere que tenga entrañas de misericordia. Y es así, y así podré recibir el amor de Dios. Así me ama Dios también a mí, con entrañas de misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.